Introducción al paganismo. Antes de continuar con esta introducción al paganismo, yo quiero aclarar muchos puntos claves. El primer punto es este. Yo voy a empezar a hablar desde un significado etimológico, acerca de lo que es el paganismo en sí, cuál es su verdadera denominación, cuál es la verdadera palabra que se debe utilizar para referirse a esto, y entrar a la historia del significado original y de la cosmovisión que éste maneja, en realidad. Una cosmovisión basada en la gente, en la naturaleza, en tu familia, en tu nación, o basa, más allá de cuestiones espirituales o no, una vuelta al sentido de la tierra, a la sacralización del mundo, de lo que es la vida, la existencia, y poder afirmar, sin regañarse a sí mismo, sin renegarse a sí mismo, que la divinidad está en el mundo, que la divinidad es inmanente y de forma comédica es inmunda. Etimología. Los términos paganismo y pagano provienen etimológicamente del latín paganus, que significa hombre del campo, campesino, aldeano, rústico, derivado de la palabra paus, que refiere a una pequeña unidad de tierra en un distrito rural. El término en latín pagani, hombres del campo, originalmente carecía de un significado religioso y fue usado sin un tono negativo por algunos escritores romanos como Tito Livio, 59 antes de nuestra era, 15 de la era común. Sin embargo, posteriormente fue usado por los cristianos de principios del siglo IV durante la decadencia del Imperio Romano para designar de forma peyorativa a los no cristianos, especialmente a quienes oponían mayor resistencia a la evangelización, y continuaba practicando sus antiguas costumbres, alcanzando el término paganismo, la connotación de religión de los campesinos. Dicho uso pretendía ver al hombre del campo como inculto, primitivo y supersticioso, tal como sucede actualmente en muchas partes del mundo, donde se ve como superior a la vida sofisticada de las grandes ciudades y como inferior a la vida sencilla en el campo. En estos lugares de ámbito rural, el paganismo sobrevivió hasta muy avanzada la Edad Media, y en muchas partes de Europa surgieron resistencias paganas contra la cristianización. La iglesia demonizó el reducto de estas tradiciones utilizando el término brujería para denominar sus creencias y acusarles de practicar el culto al diablo. La razón es que las personas que vivían fuera de los entornos urbanos, en el campo, las provincias y los bosques de Europa conservaban más pura su herencia y practicaban celosamente las tradiciones y cultos de sus ancestros. En cambio, la población era esencialmente cristiana en las corruptas, cosmopolitas y mestizas ciudades del imperio decadente. Las ideologías extranjeras se infundían mejor en los entornos urbanos, donde la densidad de población permitía la transmisión tanto de supersticiones como de enfermedades. Términos sinónimos y alternativos en los textos judio-cristianos para el mismo grupo fueron heleno, nombre con que los propios griegos se denominaban, puesto que los verdaderos griegos descendían de Heleno, y gentil, del latín gentilis, perteneciente a la gente, familia, tribu. En griego, étnicos, raza, nación o pueblo, de la que deriva nuestra palabra étnico, relativo a las etnias que significa gente. Pese a su origen como peyorativo, actualmente muchas personas reivindican el término para definir su cosmovisión y como un título de orgullo, describir una mente libre de tendencias vulgares e infestaciones metropolitanas y una mente fiel a las tradiciones y al orden natural.
La expresión paganismo se refiere indistintivamente al amplio conjunto de religiones ancestrales, prácticas espirituales o creencias o tradiciones nativas de los pueblos europeos anteriores al advenimiento del cristianismo y algunas otras expresiones y grupos religiosos que sobrevivieron a la imposición de la superstición cristiana. El paganismo, o mejor dicho, gentilismo, como esquema espiritual es definido como una cosmovisión particular e inherente a una gente que surge de sus propias experiencias históricas, sociales, culturales y psicológicas dentro del ambiente nativo que le circunscribe, por lo que sus ejemplos se denominan como religiones étnicas o gentiles. El paganismo moderno o neopaganismo se refiere a las reconstrucciones modernas de las religiones precristianas y a veces también a movimientos que están solo parcialmente influenciados por religiones paganas más antiguas. El término se puede definir en términos generales para abarcar las tradiciones religiosas que no tienen conexión con el grupo monoteísta, abramaico, es decir, el judaísmo, el cristianismo y el mahometanismo, aunque a menudo se refiere a las religiones politeístas históricas y contemporáneas. Es importante señalar que el término no tiene intención de diferenciar a las religiones politeístas de las monoteístas. Las tradiciones gentiles se clasifican como religiones naturales en contraposición a las supersticiones reveladas y fideístas. Se caracterizan por la ausencia de proselitismo, ausencia de un cuerpo dogmático y por lo tanto ausencia de fundamentalismo, mientras que gozan de una fábula viva que explica la práctica religiosa. Al carecer de principios autoritarios, cualquiera de las múltiples formas de religión natural pueden reconciliarse entre sí, porque sus lineamientos esenciales son compatibles. Los conceptos originales de religión y superstición. El cristianismo ha hecho una serie de transvaloraciones, cambios de esencia, significado y sentido desde que apareció. Aparte de degradar el concepto de libertad y de confundir orgullo con arrogancia, una de las transvaloraciones más pérfidas que hizo fue la de religión y de superstición. Religión en realidad no es un conjunto de creencias compartidas, denotando universalismo, como se define actualmente. La religión son los escrúpulos del pueblo, la cosmovisión del pueblo, las reflexiones del pueblo y lo que es sagrado para el pueblo. De hecho, la religión no se separa de la política, el trabajo y la cultura del pueblo. La religión sí o sí es local, no puede exportarse, es sangre y suelo. El cristianismo transvaloró gracias a gentuzas como Agustín de Hipona, quien se la pasó diciendo que los paganos son supersticiosos en ciudad de Dios y se basó en la palabra religare y derivados, término emergido en un contexto cristiano para definir el concepto de religión, el significado de religión para validarse. ¿Pero por qué? Los cultos abramaicos, cristianismo, judaísmo, islam, son supersticiones. Una superstición, desde su raíz etimológica, superstare, significa sumisión y temor a los dioses. Sumisión y temor a un dios son inherentes a los cultos abrámicos. Además, también describe la religiosidad desordenada, exagerada, superflua y hasta perniciosa. La superstición humilla y desalienta al hombre. Plutarco, Moralia 2. Pues aquellos que también tienen miedo a los dioses, independientemente del contexto judio-cristiano o maometano, gente que tiene un temor excesivo o una fobia hacia lo que dan los designios de los dioses, las estrellas, o sea, gente que tiene una superstición con la astrología, ese tipo de gente también entra en este saco. En lo que es el contexto del paganismo, como anteriormente se ha mencionado, cualquier persona que tenga un temor excesivo a los dioses, que son los planetas,
y las fuerzas celestes que están en el universo, es gente que está condenada a caer en este saco y a ser supersticiosos. Históricamente, los pueblos precristianos no tenían una palabra especial para designar sus propias prácticas espirituales, ya que la religión no era considerada como un elemento separado de su vida cultural cotidiana, sino algo perfectamente integrado en cada institución y acontecimiento social, cultural o político. Por ello, los paganos, entre comillas, o mejor dicho, gentiles, utilizaban a sus autonónimos o etnónimos, es decir, se referían a sí mismos simplemente por su origen étnico, en lugar de usar un término basado en los dioses que adoraban hoy en día. Así, por ejemplo, se referían a sí mismos en su propio lenguaje como romanos, griegos, helenos, egipcios, etc. Un europeo precristiano probablemente no hubiera entendido la pregunta ¿de qué religión eres?, pues el concepto de religión era muy distinto al que se entiende actualmente. Como la mayoría de los pueblos indígenas con tradiciones religiosas orgánicas, los paganos europeos originales no tenían etiquetas o nombres específicos para denominar a las creencias y prácticas que su pueblo, pues la religión era parte inseparable de su identidad étnica y tribal. Ludwig Feuerbach definió el paganismo de la antigüedad clásica al que denominó como Heidentum, como la unidad de la religión y la política, del espíritu y la naturaleza, de Dios y el hombre, resaltando la observación de que el hombre en el paganismo siempre se define por la gente o etnia, de modo que cada tradición gentil también es una tradición nacional con una identidad única. No fue sino hasta el surgimiento del cristianismo que se necesitaba una denominación para clasificar a la gente como cristiano o pagano, del mismo modo que los judíos tenían que distinguir entre un judío y un gentil, goy. El haber colocado bajo un mismo grupo y un solo término a todas las religiones no cristianas facilitó a los primeros cristianos el proceso de erradicación de la diversidad de antiguas creencias. Una religión étnica, religión nativa o religión nacional, es una religión que está directamente relacionada con un grupo étnico racial y que forma parte de una cultura y de la identidad de un pueblo o nación. Incluso generalmente se admite a cualquier practicante que sea perteneciente a esta etnia, indistintivamente su país de procedencia. Se diferencian de las religiones universales que son practicadas por cualquier persona de cualquier identidad racial, cultural, nacional o étnica. Ejemplos de religiones étnicas son las religiones indoeuropeas, neopaganismo reconstruccionista, como la religión germánica, odinismo, celta, druidismo, helénica, dodecateísmo, eslava, vodismo, o báltica, romuva y dieturiva. También el hinduismo, el sijismo, la religión tradicional china, el yazidismo kurdo, el shintoísmo japonés, las religiones amerindias, las religiones africanas y afroamericanas, el politeísmo y chamanismo propio de los pueblos indígenas. Cada religión, en su sentido originario, refleja el carácter y la psique particular de un pueblo, de una cultura en su conjunto, siendo la expresión espiritual y colectiva de este conjunto que se va desarrollando en la historia. Aunque la doctrina que se profese dependa generalmente de la cultura, el individuo estará espiritualmente más en concordia con las tradiciones originarias de sus antepasados que con tradiciones de pueblos ajenos. Características. Algunas características de las religiones étnicas son: en general pertenecen al grupo de religiones naturales y no reveladas, ausencia de proselitismo y, en el caso de las no abrahámicas, de fundamentalismo. Generalmente no aceptan conversiones o no están interesadas en ellas, especialmente cuando se trata de gente de distinto origen étnico, ya que es necesario nacer dentro de determinado grupo étnico para pertenecer. En otros casos se admiten conversiones, pero por la regla general las religiones étnicas no son proselitistas y no predican su religión, e incluso
definen parámetros muy específicos para determinar quién es un converso legítimo. Como es en el caso de los tribunales judiciales de Israel e India, que han establecido criterios judiciales para determinar quién clasifica como judío o indio, respectivamente. Muy frecuentemente son la religión tradicional de un pueblo o nación específica, lo que no evita que coexistan con otras religiones extranjeras. En 1998 se fundó el Congreso Mundial de Religiones Étnicas. Expresión cultural y espiritual de un pueblo. Históricamente, la mayoría de las religiones de la antigüedad eran étnicas, ya que el concepto de una religión universal, abierta a todos los seres humanos, es relativamente temprano. Después de la conversión del emperador Asoka del Imperio Maurya de India se convirtió al budismo, envió misioneros budistas a predicar la doctrina de Buda en todas las direcciones, convirtiéndola en una de las religiones más difundidas y numerosas de Asia y el mundo. Lo mismo ocurrió con el cristianismo, pues originalmente los cristianos primitivos consideraban que para ser cristiano era necesario ser judío, y que era una religión propia del pueblo judío. Fueron en gran medida las prédicas de Pablo de Tarso las que permitieron que el cristianismo se abriera a los gentiles. El maometanismo también se extendió entre muchos pueblos a partir de la conquista. Sin embargo, este concepto de religiones internacionales no existía en la antigüedad, en donde cada pueblo tenía sus propios dioses. Pensadores como Carl G. Jung, Alain de Benoist, concuerdan en considerar a las religiones como originalmente expresiones culturales de la espiritualidad particular de cada pueblo. Con el comienzo de la diferenciación racial, se han desarrollado también diferencias esenciales en la psique colectiva. Por esta razón, no podemos trasplantar el espíritu de una raza extranjera de un modo global a nuestra propia mentalidad sin lesionar esta. Carl Gustav Jung, Collector's Works, volumen 7, página 149. Un error corriente consiste en creer que se pueden aislar un sistema de creencias de los datos antroposociales separada de su matriz cultural. La religión se convierte en un conjunto abstracto de símbolos y mitos, de enseñanzas y ritos, que casi no tienen relación con lo que significa para aquellos que la viven en su existencia concreta. Tal es el principio mismo de la conversión. La idea subyacente es que se puede adherir o hacer adherir a cualquier creencia sin tener que habituarla a la particularidad propia. La religión es en realidad indisociable de un modo de vida general, de una manera de ver el mundo inherente a cada una de las culturas. La diversidad de las religiones remite a la diversidad de los pueblos. Alain de Benoist. Continuidad histórica en Europa. Aunque la gradual cristianización de Europa marginó y proscribió al paganismo como religión al punto de su casi desaparición, no puede decirse que éste fuera erradicado. El paganismo, su cultura, sus valores, no murieron con el advenimiento del cristianismo, sino que sobrevivieron a pesar de él. Incluso durante periodos tan cristianos como la Edad Media,
Brotaron atisbos espirituales que parecen asistir a una simple repetición de la antigua mentalidad pagana bajo un disfraz cristiano, pero siempre plagadas de folclore europeo y signos esotéricos que no tienen vinculación alguna con las doctrinas cristianas originales. Estos atisbos se manifestaron, por ejemplo, en las instituciones como la caballería, la nobleza y el Sacro Imperio Romano Germánico, también las distintas órdenes militares como los caballeros teutónicos, los templarios y los hospitalarios, así como en grupos heréticos como los cátaros, los alquimistas, el arte románico y gótico, y hasta cierto punto algunas órdenes religiosas que acumularon sabiduría y conocimiento, como los franciscanos, benedictinos y cistercienses, etc. Cuando el cristianismo entró en contacto con las diferentes tradiciones europeas, muchas de ellas se introdujeron gradual y significativamente en el culto cristiano por medio de la política eclesiástica del sincretismo, que buscaba absorber las costumbres folclóricas locales en lugar de suprimirlas para facilitar la conversión. Así, por ejemplo, algunas de las antiguas festividades paganas, como el solsticio de invierno o el solsticio de verano, se convirtieron en festivales de la iglesia, cambiando de nombre y de significado ritual, Navidad y fiesta de San Juan respectivamente, pero preservando de forma oculta su significado natural y esencial. Alrededor del año 405, imágenes de santos y mártires empezaron a aparecer, primero como monumentos conmemorativos y luego reverenciadas en un culto semejante a la usanza grecorromana, algo que estaba estrictamente prohibido por la iconoclasia bíblica y el cristianismo primitivo. Además, muchas iglesias católicas fueron construidas en antiguos sitios sagrados paganos, y la arquitectura católica tendía a imitar la arquitectura precristiana. Domos solares, obeliscos e incluso cruces tienen orígenes paganos. En las culturas paganas, las diosas madres eran adoradas en grutas y arboledas. En el catolicismo, la veneración de María se asocia con cuevas y arboledas. A pesar de haber sido financiada por la Iglesia, para mostrar explícitamente su poder, la arquitectura románica y gótica refleja elementos intrínsecamente precristianos. En las paredes y ventanas de algunos de los edificios religiosos más famosos en Europa, se esconde evidencia de un corazón pagano que latía en la opulenta fachada cristiana. Incluso uno de los monumentos más preciados de la devota Polonia católica, la Catedral de Wawel, tiene sutiles indicios de ello en su rosetón, frondosas gárgolas y, excepcionalmente, 3 huesos gigantes encadenados a una pared junto a la entrada principal, supuestamente perteneciente a un dragón que había sido asesinado allí, un motivo prolífico de origen indoeuropeo que fue plagiado por el cristianismo. Algunos elementos estilísticos, como el hombre verde, símbolo de la primavera, los rosetones, imitación de los patrones de la naturaleza, las columnas en espiral, fertilidad, gárgolas, criaturas con origen en el folclore germánico, eslavo y galo, laberintos, símbolo de la madre tierra, y símbolos astrológicos como los que destacan especialmente en la Catedral de Chartres, se consideran como indicadores claros de la corriente cultural gentil oculta que aún hoy fluye a través de Europa. La alquimia medieval europea fue un claro intento por ocultar simbología y tradiciones paganas en una época cristiana, por lo que los alquimistas anteriores al Renacimiento debían disfrazar sus procedimientos utilizando alegorías del cristianismo. Algunos textos helenísticos astrológicos, como el Almagesto de Ptolomeo, fueron traducidos al árabe y al persa, lo que les preservó de la destrucción cristiana. Luego, en el siglo XII, estos textos arábigos fueron traducidos al latín, por lo que Europa redescubrió partes olvidadas de su cultura, ayudando así al inicio del Renacimiento europeo. El Renacimiento fue el primer movimiento que buscó, al menos culturalmente, la recuperación y restauración de la cultura clásica europea con sus ideales, sus valores, su ciencia y su filosofía. Numerosos grandes artistas como Sandro Botticelli, Tiziano, Giorgione, Leonardo da Vinci,
Dosso, Dossi, Rafael Sanzio, Miguel Ángel Buonarroti tomaron inspiración en los antiguos mitos griegos para sus obras y el realismo clásico fue restablecido como criterio estético máximo, pese a que se suele decir que sus obras no tenían ni un tipo de fin religioso y solo tenían el propósito estético de establecer significados alegóricos. Lo cierto es que la estrecha relación intelectual con estos símbolos y arquetipos no se diferenciaba mucho de la antigua contemplación europea de lo divino. Grandes médicos de la época como Paracelso, quien escribió un tratado sobre criaturas míticas del folclore europeo, eran alquimistas, y astrónomos como Tycho Brahe, Johannes Kepler o Galileo también practicaron la antigua astrología, y de la mano de una gran cantidad de filósofos aparecieron numerosos textos de sabiduría hermética. Enfoque pagano. Un dios único, un dogma, una teología, una estructura de poder como custodia. Ese es un sistema, pero no para los hombres libres. Nosotros, paganos, llegamos hasta el límite natural de nuestras posibilidades, en la diversidad de los hombres, en la estética, en los símbolos. Pitágoras, Hipatía, Juliano, el gran ciclo indoeuropeo, comenzando por la India, luego Persia, Grecia, Roma, celtas, germanos, una forma espiritual de la identidad, con respeto por las religiones de los otros pueblos, por sus particulares caminos de espiritualidad. Buscamos con libertad los antiguos saberes, con lo que el hombre en su contexto puede comprender de la naturaleza, del cosmos. Una estética como forma de representación, de arte, de ponderación de los símbolos, de atracción de esas fuerzas que son formas también y que son claramente nuestros dioses. No es el paganismo para este tiempo oscuro, ni para las elementales sujeciones de las mentes a formatos controlados y preestablecidos. El paganismo es lo contrario a la globalización, que es básicamente un cambio antropológico de dimensiones descomunales, y a un tipo de persona corresponde un tipo de mentalidad religiosa, una realidad que se asume porque se ha sido educado desde temprana edad para asumirla. Hay una cuestión de poder en todas las cosas, hay estructuras de control y libertades. Con su tensión permanente, los conocimientos no son teologías, sino un libre reconocimiento de la naturaleza del cosmos que, en todo caso, se transmite por la traditio. Si hay un Dios único que cada organización con pretensiones universales, quiere decir que los demás dioses están de más, que deben ser perseguidos o prohibidos, tal como ha ocurrido a lo largo de la larga historia de las persecuciones religiosas del monoteísmo. Si algo es para todos porque un dogma lo impone, es probable que sus acólitos quieran imponerlo como verdad absoluta. Por eso el hinduismo no hace proselitismo. Ningún pagano consciente lo haría. Puede reconocerse las complejidades esotéricas de un dogma monoteísta. Cuando una religión mantiene esas alturas, pero jamás aceptaría que esa estructura religiosa, ese dogma teológico formado y difundido por una estructura, tuviera pretensiones de universalidad, partiendo de su aceptación como verdad universal, administrada por algunos hombres en una organización. Tenemos una mentalidad, una forma de estar en el mundo y en el cosmos, una actitud con hitos en la historia desde hace miles de años. Hay que ver cuáles son esos hitos, adentrarse en ellos con dedicación, paciencia y profundidad. Otros ya han estado allí, aprovechemos eso, no porque nos lo impongan, sino porque libremente buscamos esa sabiduría ancestral. Juan Pablo Vitali.